Les quiero hablar de los dos huertos. Génesis 2, versículo 8 y 9 leemos: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. En el huerto del Edén Dios proveyó de toda clase de fruta hermosa y deliciosa para sus hijos. Brincando al versículo 16 y 17, leemos: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Vemos que en la bondad de Dios, Él primero aclara que todo fruto de todos los distintos árboles en el huerto eran para que comieran libremente Adán y Eva. Él proveyó abundantemente de toda variedad de comida deliciosa de árbol. Solamente uno en medio de todos era prohibido: el árbol o fruta de la ciencia o conocimiento del bien y del mal. Ahora, ¿por qué prohibió esta fruta del conocimiento o ciencia del bien y del mal? Suena como algo bueno, algo positivo, conocer el bien y el mal. Tenemos que entender que esto es el conocimiento terrenal, humano, del bien y del mal. Cómo nosotros, los seres humanos, consideramos el bien y el mal en vez de lo establecido por Dios. Hay personas, hay algunos que reconocen abiertamente que algo es malo y lo hacen de todos modos. Pero mucho más común y sutil es la tendencia humana y la tendencia entre cristianos de ver algo, una práctica, una situación, una actitud, algo, y en vez de simplemente obedecer lo que dice la palabra de Dios, empezar a razonar y llegar a la conclusión, a la opinión de que a lo mejor eso no está tan mal como se dice, y llegar a tomar nuestro propio criterio del bien y del mal y empezar a practicar algo. Un ejemplo común en nuestra sociedad hoy en día: una pareja deciden que no tiene nada de malo entrar en unión libre, o por lo menos acostarse juntos. Al fin y al cabo se aman y planean casarse. Entonces, en vez de simplemente obedecer lo establecido por Dios, entra el razonamiento y llegan a tener una opinión del bien y del mal. Y según ellos, no están haciendo el mal. No es que abiertamente están diciendo yo voy a desobedecer, sino que crean esta ilusión de que está bien, no es tan malo, y entonces sí caen en la trampa de empezar a vivir en la desobediencia. Están comiendo el fruto de la ciencia o conocimiento del bien y del mal. Pasamos al versículo 25, aquí mismo de Génesis 2, y leemos de Adán y Eva. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Era un ambiente de total pureza e inocencia. ¿Sí? No había vergüenza, no había pecado, no había condenación. Era puro bajo lo establecido por Dios. Pero el siguiente versículo con el cual empieza el capítulo 3, leemos: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí vemos dos
características de la astucia del enemigo. Primeramente, tuerce la palabra de Dios. Lo hace sonar como que todo era prohibido, cuando sabemos que solo un árbol era prohibido. Y luego él se enfoca exclusivamente en lo que sí era prohibido, ignorando todo lo demás que sí era permitido, ignorando todas las bendiciones, toda la provisión, todo lo bueno que Dios había puesto en el Edén para sus hijos, lo ignora por completo y solamente se enfoca y hace resaltar el punto, entre comillas, por él, malo, lo prohibido. ¿Saben? El enemigo sigue utilizando la misma estrategia. Dios, a través de su palabra, a través también, y aquí es donde la cosa a veces se pone complicada para muchos, a través de autoridad delegada, personas que Dios pone en nuestra vida, como padres de familia, pastores, líderes, autoridades civiles. Dios nos da indicaciones, ¿sí? Pero a veces hay prohibiciones, hay reglas, hay normas. El enemigo llega y nos hace enfocarnos exclusivamente en las prohibiciones, en las reglas, y perder de vista todo lo bueno, toda la bendición, todo lo provisto de Dios. Y de repente solamente estamos viendo ese detalle que no nos parece, ignorando todo lo demás que Dios ha hecho. Viene el enemigo y trata de hacer parecer la ley de Dios como algo anticuado, algo legalista, pesado, injusto aún, quitando nuestra vista de la realidad, que la ley de Dios existe para nuestra protección, para nuestro bienestar, y que junto a las prohibiciones hay una multitud de bendiciones de parte de Él. Y de nuevo, más todavía empezamos a batallar cuando esto viene a través de una autoridad delegada, un ser humano imperfecto, por supuesto. Y la cosa se pone interesante. Cuando una autoridad da una indicación que no te agrada, la tendencia es enfocarte solo en ello e ignorar que Dios estableció toda la bendición que Dios estableció por medio de esa autoridad. Ahora pasemos al versículo 4, aquí mismo. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El engaño del enemigo es hacernos pensar que podemos opinar del bien y del mal en vez de obedecer. Y esto, como él lo dijo, te hace como dioses. Nos quiere dar una parte del papel que solamente le corresponde a Dios, en vez de obedecer lo que Dios ha establecido. Opinar, razonar y llegar a nuestro propio personal criterio. ¿Saben qué está diciendo eso indirectamente? Está diciendo, yo sé más que Dios. Creo que yo puedo llegar a un criterio mejor, superior a lo que Dios ha establecido. No lo diríamos en palabras tan así, tan descaradas, pero realmente eso es lo que implica nuestra actitud. El opinar que no pagar deudas o alterar información no es malo porque estoy en un apuro, en una situación difícil, en vez de someternos a la palabra de Dios. Versículo 6. Continúa la historia muy conocida. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Era agradable a los ojos, árbol
codiciable. La tentación no se va a presentar como una manzana podrida cubierta de gusanos. ¿Sí? No es tonto el enemigo, es astuto. Te lo va a presentar como algo agradable, placentero, inofensivo. Pero por dentro, créeme que está podrida esa manzana. Aunque sepa dulce al paladar, ya que la has comido, se volverá amarga y te enfermará. Pues comieron, y versículo 7 empezamos a ver las consecuencias. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La pureza se perdió. El gozo de vivir en plena pureza, de gozar de intimidad matrimonial sin ningún pensamiento indebido, se había perdido. Estaban casados, estaban solos. La desnudez no era incorrecto o malo, pero ahora algo se había torcido. Habían abierto la puerta a pensamientos indebidos y sintieron vergüenza por su desnudez. La desobediencia a Dios, a su palabra, la rebeldía a su autoridad delegada, abre la puerta a todo tipo de pecado y el enemigo empieza a enseñorearse. A propósito, no sé si ya han oído del predicador que leía sus mensajes, textualmente leía los apuntes, y un travieso por ahí se metió y le sacó una de las hojas, y está ahí dando su mensaje precisamente sobre Adán y Eva, y llega al final de la hoja y dice, entonces Adán dijo, y voltea, y no tiene nada que ver con lo que estaba diciendo, y caray, vuelve y dice, entonces Adán dijo, parece que me falta una hoja. Bueno, continuando. Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, fíjense lo que él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. La bendición más grande que existía en el huerto era la intimidad que había con Dios. Era el pasearse y platicar con Él y conocerlo libremente. Pero ahora, a raíz de su decisión, la voz de Dios, en vez de traer gozo, el buscar esta intimidad, trae temor y se esconden de Dios. Esto sucede en la vida de aquellos que empiezan por este camino. Sutilmente empieza uno, en vez de nuevo de obedecer, a hacerlo bajo el criterio personal y propio del bien y del mal. Esto trae convicción del Espíritu, pero lo apaga a uno, lo ignora, y luego sigue otro paso, y sigue otro. Y de repente, en vez de anhelar la intimidad con Dios, uno empieza a huir de ello, porque no quiere sentir la convicción, porque siente pena, porque sabe dentro de uno que está mal. Y ahora, en vez de anhelar tiempos de adoración y de su presencia, uno prefiere quedarse al margen. Otros empiezan a dejar de congregarse y a enfriarse. Van por el camino a la destrucción. Yo quiero decirte el día de hoy que si tú vas por ese camino, no es demasiado tarde, pero hoy es el día recapacitar, reaccionar, arrepentirte y volver corriendo a los brazos de tu Padre, a la intimidad con Él. Él anhela intimidad contigo. Ahora,
Si tú dices, pues, como que he tratado y no es fácil, es seco. Mira, cuando una relación se rompe, toma un tiempo restaurar la intimidad. Cuando un matrimonio ha pasado por una tormenta, toma un tiempo restaurar la intimidad. Pero tu Padre quiere intimidad contigo, quiere que tú vengas y le adores abiertamente. Pero tú tienes que tomar este paso, tú tienes que reconocer el pecado, abandonarlo y venir a Él. Versículo 11, vamos a ver lo que sucedió. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? El hombre respondió, fíjense en la respuesta, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Sí, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y desde entonces y hasta la fecha, la tendencia humana es de echarle la culpa a los demás. ¿Sí? Adán no solo se la echó a Eva, pero a Dios también, porque dijo la mujer, que me diste, que tú me diste, por ella estoy como estoy. No digas amén, por favor, o vas a tener graves problemas en la casa. Echando la culpa en vez de aceptar la responsabilidad. Es tan necesario aceptar la responsabilidad que cada uno tenemos. Aún si tú estuviste involucrado en algo y otras personas tuvieron la mayoría de la culpa, tú necesitas ignorar eso y reconocer tu culpa e ir delante de Dios y pedir perdón y tomar responsabilidad. Esto es el camino de madurez y es el camino a la restauración. Mientras nomás sigues señalando a lo que hicieron o dijeron los demás, no vas a salir de donde estás. Mis queridos hermanos, necesitamos ya no huir, ya no echar la culpa, sino reconocer nuestra responsabilidad, humillarnos delante de Dios y ser restaurados. Porque si no lo hacemos, este camino lleva a otra parada y esa se llama el engaño. El engaño, lo que empezó sutilmente, luego nos lleva a estar en una condición donde nos autoconvencemos de que el resto del mundo está mal y yo estoy bien. Caemos en la trampa del engaño del enemigo, tal como le pasó a Eva, quien abrió la puerta a la desobediencia y terminó engañada y luego tuvo que vivir con las terribles consecuencias. Si hoy tú estás viviendo una situación así y estás convencido que eres la víctima, yo quiero animarte a que abres tu corazón y tu mente a Dios, a la posibilidad de que estás engañado. Porque todos somos susceptibles, todos somos vulnerables. Ábrete a la posibilidad de que el enemigo te ha engañado. Número 2, decide someterte en obediencia a pesar de tu opinión personal. Y número 3, ora y pide que Dios obre para que todo sea aclarado, toda la verdad salga a luz. No te hablo de pura teoría, créeme, lo he visto suceder demasiadas veces. Me acuerdo de un pequeño círculo de jóvenes muy activos, aparentemente muy entregados, pero empezaron a abrir la puerta, empezaron con cuestionamientos de sus líderes, que dio lugar a crítica, que dio lugar a rebeldía. Paso a paso
señalando las fallas y errores de otros, según ellos queriendo lo puro, lo auténtico. Y tal vez empezaron sinceramente buscando ello, pero hoy en día están apartados de Dios, viviendo en perversión, en vicios, uno en homosexualidad, totalmente, ahora sí, en las garras del enemigo. Pero no sucede de la noche a la mañana, sucede como un proceso, paso a paso, abriendo la puerta al enemigo. La sumisión, la mansedumbre no es debilidad. Mansedumbre nos habla de alguien bajo autoridad, cuya voluntad está en sumisión. Un ejemplo excelente de esto es un caballo. Un caballo es un animal fuerte, potente, veloz. Pero si es manso, entonces está bajo la dirección de su amo. Puede ganar carreras, puede hacer y lograr muchas cosas. Pero si no es manso, si es bronco, aunque sea fuerte y veloz y bonito para ver, no va a poder lograr nada. No le va a servir al amo de nada más que de jaquecas. No va a poder competir en carreras. Mansedumbre no es debilidad, es tomar la fuerza y talento y dones y todo lo que Dios te ha dado y tenerlo en sumisión para que nuestro amo, el Señor Jesucristo, y si no es nuestro amo, no es nuestro Señor, porque eso quiere decir la palabra Señor. Para que nuestro Señor nos dirija y nos lleve a lograr todas las cosas grandes que Él tiene planeado para nosotros. Sí, como dice la Escritura, los mansos heredarán la tierra. Así es, los mansos heredarán la tierra. Los que están sometidos, los que han pasado por el quebrantamiento de su voluntad y la han sometido a la voluntad del Padre, ellos son los que van a hacer cosas grandes en el reino de Dios. Ellos son los que van a heredar la tierra, porque Dios podrá usarlos y guiarlos como Él desea. Pues Adán y Eva, aparte del desastre que vivieron, heredaron su tendencia, de hecho a toda la humanidad, pero en particular a su primer hijo, Caín. Y leemos de esto en Génesis capítulo 4. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. En un momento vamos a leer que no aceptó la ofrenda de Caín. Ahora, lo más seguro es que Caín tuvo que trabajar aún más para presentar su ofrenda que Abel. Labrando, trabajando, limpiando, arando la tierra, sembrando, regando, cuidando, cosechando, todo el trabajo de un agricultor. No estamos hablando de un hombre que no le interesaba las cosas de Dios, que le dijo: Dios, yo no te entrego ninguna ofrenda. No, estamos hablando de un hombre que está trayendo de lo mejor al Señor, pero no es aceptado. ¿Por qué? Bueno, más adelante en la Biblia se establece y entendemos que desde este tiempo ya era establecido las ofrendas, los sacrificios de sangre. Animales, el mejor animal sacrificado sobre el altar, porque esto era sombra, prototipo del Cordero de Dios, Jesús, que vendría después. Y aparentemente Caín
en vez de simplemente obedecer lo que Dios había establecido, razonó y pensó, pero yo puedo ofrecer algo aún mejor, algo fruto de mis manos, le voy a preparar una super ofrenda. Suena noble, pero de nuevo, en vez de obedecer lo que Dios pide, está entrando al conocimiento del bien y del mal y su propia opinión y criterio, en vez de la obediencia. Es rechazado, versículo 5, no lo dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó, se enojó, se enchiló Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Al ser confrontado por Dios, Caín se enojó, sintió envidia hacia su hermano. Escúchenme bien, la máxima prueba del corazón es la corrección. La máxima prueba del corazón es la corrección. ¿Cómo respondemos ante corrección? Caín no aguantó. Él tenía la oportunidad ahí de arrepentirse y traer un sacrificio agradable a Dios, pero en vez de hacerlo, se enojó ante lo que él consideraba una injusticia. Hagámonos una pregunta honesta el día de hoy. ¿Cuál sería mi reacción si yo soy corregido o confrontado fuertemente por una de mis autoridades? Y si dices, bueno, para ser muy honesto, creo que más o menos como Caín, me enojaría. Entonces has hallado un punto que necesita ser sometido a la voluntad del Padre. Un área que necesitas llevar a la cruz, rendir tu ego, tus derechos a Jesucristo, nuestro Señor. Versículo 7. Si bien hicieres, fíjate lo misericordioso, la oportunidad que Dios le está dando a Caín. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Dios todavía quiere enaltecer y bendecir a Caín, pero tiene que hacer el bien, tiene que arrepentirse, tiene que reconocer. Pero dice, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. El pecado está a la puerta. Fíjate bien en esa frase, es poderosa. El pecado está a la puerta. El enemigo está buscando la oportunidad para llevarte por el camino de razonamiento en vez de obediencia, por el camino de la autojustificación, crítica de otros y eventualmente abierta rebelión y engaño. No lo permitas. Versículo 8. Caín no responde, no reacciona, sigue por su camino y a esto lo lleva. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ha llegado ahora a ser asesino. No creo que vas a llegar a este extremo, eso espero, ¿verdad? De matar literalmente a tu hermano, a tu suegra tal vez, a tu hermano, no creo. Pero, aunque no mates literalmente, físicamente a tu hermano, muchos, con sus palabras, con sus críticas, con su amargura, están matando a sus hermanos. Están matando relaciones que Dios quería levantar. Y Caín ahora ve todo a través del filtro de su dolor, de su enojo, de su engaño, y ahora piensa que todos están en su contra. Versículo 14. He aquí, está hablando Caín, he aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará.
¿quién lo iba a hallar? Está Adán, Eva, él, y mató a Abel. Entonces, no precisamente había muchos candidatos, ¿verdad? Sin embargo, ahora ha entrado como en una paranoia, y esto sucede cuando alguien va por este camino, de repente siente que todos están en su contra. Y cualquier palabra, sobre todo de un líder, de repente lo está interpretando como un ataque en su contra, cuando el otro a lo mejor ni estaba pensando en uno. Pero ya, hasta cuando ve un juego de fútbol americano y se juntan en el círculo, piensa que están hablando de él. O sea, se vuelve paranoico. ¿Por qué? Porque todo se está viendo a través del filtro de ese dolor o de ese coraje. Necesitamos hoy entregar esto a los pies de Jesucristo. La primera pareja pecó. El primer Adán falló y la humanidad se fue de mal en peor, atados bajo la maldición del pecado. Pero unos 4,000 años después del huerto de Edén, apareció el segundo huerto y el postrer Adán en la escena. Jesucristo apareció en el huerto de Getsemaní, también enfrentando una decisión crítica. Mateo 26, empezando con el versículo 36, nos relata: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: él está estremecido, está en dolor, sabe lo que está enfrentando, la cruz. Al día siguiente, este es un momento terrible, y él empieza a orar, aquí en el versículo 39, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Y luego dice la frase: pero no sea como yo quiero, sino como tú. No sea como yo quiero, sino como tú. Y en ese momento, él rindió su voluntad ante la voluntad del Padre. No sea como yo quiero. Si alguien ha enfrentado una injusticia, fue Jesús en esos momentos. No ha habido una más grande. Y sin embargo, ante esa injusticia, ante lo terrible que le enfrentaba, Jesús dijo: no sea mi voluntad, sino la tuya. Y así él pudo vencer a la serpiente. Papa, kuulet kehu. Enkä hel. Kassege edemini. Aken lakisva. Lehuei di lakisva. Mama back. Man, Nej, Elohim. Elohim. Reini Adonai. Elohim. Timach. Ben Meni.
תרחק ממני. Ahí fue vencida la serpiente. Y ahí nosotros fuimos librados de esa atadura. Y ahora nosotros podemos vivir en obediencia por el poder del Espíritu Santo reinando en nuestra vida. Pero nosotros tenemos que decidir darle a Él esa autoridad. Tenemos que abandonar esta tendencia de querer nuestra voluntad, nuestra manera de ver las cosas y rendirnos a los pies, a la autoridad, al señorío de Jesús. Él mismo tuvo que hacerlo con el Padre Celestial. Hebreos 5, versículos 7 y 8 nos hablan de esto. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. En la Nueva Versión Internacional dice, su reverente sumisión. Jesús fue oído a causa de su reverente sumisión a la voluntad del Padre. Y por eso Él pudo decir, hágase tu voluntad y no la mía. Y el versículo 8, aquí mismo de Hebreos 5, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aunque era el Hijo de Dios, Él tuvo que aprender la obediencia a la voluntad del Padre. ¿Acaso nosotros no? Si Él lo hizo, siendo el Hijo de Dios, enfrentando tal injusticia, yo sé que ahora nosotros podemos aprender la obediencia, reverente sumisión a la autoridad de Dios a través de su palabra, a través de la autoridad delegada de personas imperfectas que hay en nuestra vida, pero que nosotros aprendemos a obedecer en mansedumbre. Y entonces si Dios nos va levantando, nos libra del engaño y la trampa del enemigo y nos lleva a las alturas de todo lo que Él tiene planeado para nosotros. Termino con Romanos 5:17, donde da el contraste entre Adán y Cristo. Pues si por la transgresión de uno solo, a Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo. Fíjate, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, ¿quiénes? Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. No que tratan de hacer su propia justicia, sino que abrazan, reciben la justicia, el regalo de justicia de Dios. ¿Y cuál es la promesa? Reinaremos en vida. Dios quiere que tú reines. Él quiere bendecirte. Los mansos heredarán la tierra, dice la palabra de Dios. Él quiere guiarte y llevarte y usarte poderosamente, grandemente, pero tienes que estar plenamente sometido a su autoridad, listo y dispuesto a obedecer, aun cuando no entiendes el porqué, pero obediente, como Jesús lo fue en el huerto, dispuesto a decir, hágase tu voluntad y no la mía.
Voy a pedir que todos cierren sus ojos, por favor. Yo quiero hacer una invitación a todos aquellos que en esta tarde reconocen que han estado viviendo alejados de Dios. O tal vez has tenido religión, tal vez has tenido muy buenas intenciones, pero el día de hoy tienes que reconocer que has vivido por tu propia voluntad, no la has rendido a la voluntad del Padre, al señorío de Jesucristo. Esto es nacer de nuevo, es entregar tu vida y hacer a Jesús el Señor. Si hoy tú quieres entregar tu vida a Jesucristo, hacerlo el Señor de tu vida, nos encantaría poder orar contigo, ayudarte. Si tú quieres hacerlo, yo voy a pedir que levantes en alto la mano ahí donde estás, bien en alto, para señalar. Gracias, veo esa mano ahí al fondo, puedes bajarla. También ahí, caballero, puedes bajar tu mano. Si tú hoy dices, yo quiero, gracias, veo su mano ahí al fondo, también ahí y aquí y ahí. Muy bien, yo quisiera orar con ustedes, por lo cual yo voy a pedir que seas valiente, te pongas de pie y vengas aquí al frente, aquí frente a la plataforma para poder orar juntos. Orar contigo, dirigirte en una oración de entrega a Jesucristo. Oh, ven, qué bueno que ya están empezando a pasar. No dudes, no dejes que nada te detenga de venir y orar para rendir tu vida, tu voluntad, tu ser a Jesucristo. A Jesucristo. El Señor de Señor. Si quieren verme aquí, Dios les bendiga. Pásenle, Dios les bendiga. Vente, no dudes. Queremos orar contigo. Queremos ayudarte en esta decisión que estás tomando de entregar tu vida. Tú lo has escuchado. Esto no es simplemente una emoción. Esto es una decisión de rendir el control de tu vida, de tu voluntad a Jesucristo, al que dio su vida en la cruz por ti. Y parte de su voluntad claramente escrita en la palabra de Dios es de abandonar el pecado, la maldad. Entonces tenemos que arrepentirnos, pedir perdón y tomar la decisión que con la ayuda de Él, porque Él va a entrar en tu vida y ayudarte, voy a vivir conforme a su voluntad, no a la mía. Qué bueno que siguen viniendo, vengan, pásenle, pásenle, no se detengan. Ahora sí, yo quiero dirigirles en una breve oración. Pueden seguir pasando, Si tú estás ahí y estás luchando, ya no luches. Ven, entrega tu vida a Jesús. Yo voy a dirigirles en una breve oración. Yo voy a pedir que en voz alta repitan conmigo. Es lo que acabo de decir, es para pedir perdón y entregar nuestras vidas a Jesús. Bien, vamos a cerrar nuestros ojos nomás para quitar un poco las distracciones y vamos a orar así. Señor Jesús, reconozco que he pecado y me arrepiento. Pido que me perdones. Y el día de hoy te entrego mi vida. Rindo mi voluntad. Quiero ser un seguidor de Jesús. Entra en mi vida
sé el Señor. Toma el control. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Oh, gracias a Dios. Ahora, si nos pudieran regalar 5 o 6 minutos de su tiempo. Aquí hay un cuarto al lado de la plataforma. Quisiéramos nomás 5 o 6 minutos con un consejero para que pueda orar por usted personalmente. Pudiera pasar ahí. Les queremos presentar un poco más del plan de Dios para su vida. Pásenle. Vamos a darles un buen aplauso. Yo quiero invitarte a ponerte de pie. Antes de bendecirlos, yo quiero que cerremos nuestros ojos todos y tomemos un momento para reflexionar y orar. Si tú reconoces que has empezado sutilmente a caer en esta trampa, has salido del camino de la obediencia y estás entrando al terreno del conocimiento del bien y del mal, del razonamiento y autojustificación de las cosas. Dios quiere librarte, Dios quiere levantarte, pero tú tienes que reaccionar, pedir perdón, abandonar ese camino y enderezarte a la obediencia a la palabra de Dios. Si tú has permitido que entren actitudes de crítica, es tiempo entregarlo al Señor y pedir perdón. No reaccionar como Caín en enojo, no reaccionar como Adán, huyendo, echando la culpa a otros, no, sino aceptando la responsabilidad, pidiendo perdón, rindiendo nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Toma un momento, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, venimos en esta tarde para pedir perdón, Señor Jesús, por en vez de obedecer sencillamente, Señor, el meternos en nuestras propias autojustificaciones y razonamientos y alejarnos de la pureza de la obediencia, Señor Jesús. Padre, perdónanos por, Señor, vivir en nuestra voluntad y carne en vez de tenerla rendida, sometida a tu autoridad. Como Jesús oró, queremos orar: Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Dile: Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Señor, acepto la responsabilidad. Dejo de culpar a otros, señalar a otros. Eso está entre tú y ellos, pero lo mío, Señor, lo reconozco, lo enfrento y lo rindo a tus pies. Padre, tu palabra dice que los mansos heredarán la tierra. Ahora, en el nombre de Jesús, yo bendigo a tus hijos y yo declaro: los mansos heredarán la tierra,
Oh, vendrá herencia de bendición sobre tus hijos que en mansedumbre se someten a tu voluntad. Viene bendición. Yo declaro, oh, tu palabra, Señor, que abrirás las ventanas de los cielos y derramarás bendición hasta que sobreabunde. Declaro sobreabundante bendición en la vida de tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.